Bueno, en el video anterior estuvimos viendo definición de función racional y cómo restringir el dominio. Ahora vamos a analizar un poquito las gráficas. Si observamos esta gráfica, la fórmula que tenemos es 1 sobre x. Como vemos, la imposibilidad matemática es que esta denominador no pueda tomar el valor 0, entonces en la gráfica se produce como un hueco en x igual 0, que no tiene imagen, y que si nos vamos aproximando a la gráfica de la función, por derecha tiende al más infinito y por izquierda tiende al menos infinito, y que se acerca a esta recta y al eje de ordenadas infinitamente, pero no lo toca. Para que lo tocara, tuviera que ser una ordenada al origen, y la ordenada al origen, como vemos, es la imagen del 0. Si yo no puedo colocar 0 en esta fórmula, no va a tener imagen. Por eso nosotros, en este caso, el dominio serían los reales sin el 0. Bien, ahora, si nosotros observamos esta gráfica, no hay ordenada al origen ni tampoco hay raíces. ¿Quién eran las raíces? Los valores que geométricamente la curva cruzaba en el eje X. Como vemos en esta función, no cruza el eje X. Y además de eso, tendrían que ser los puntos que tengan por imagen al 0. Esta cuenta 1 sobre X jamás nos va a dar 0. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un incremento en mi denominador? Fíjense en que yo acá, si este A lo llevo a 1, ¿qué sucedió con la función? Se produjo un desplazamiento horizontal, ya apareció el eje Y como que también se desplazó y este punto es una recta vertical que pasa por x igual menos 1 y donde la función se acerca indefinidamente sin tocarla, y esa es la definición justamente de asíntota. Entonces la función racional en ese punto que anula el denominador, que es el menos 1, que es el punto que nosotros sacamos del dominio, donde restringimos, aparece un valor que vamos a ver bastante y que se denomina polo. En los polos, que son los puntos que anulan un denominador, pueden haber asíntotas verticales, como en este caso. Si yo sigo moviendo mi incremento y me voy al número 3, produjo el mismo efecto. Hay un desplazamiento horizontal, la recta se desplazó hasta el menos 3, ¿sí? Que sería el valor que nosotros hemos restringido del dominio. Y entonces en x igual menos 3 tenemos la asíntota vertical. ¿Qué sucede si ahora la lo llevamos a un valor negativo, como menos 2? Se desplazó también, pero a la derecha, y la asíntota termina siendo x igual a menos 2. Entonces, los desplazamientos son horizontales cambiados de signo según el signo que tenemos dentro de la función. Entonces, seguimos viendo que mientras yo voy incrementando, ya sea positivo o negativamente este denominador, el efecto que tiene es un desplazamiento horizontal. Sí, ahora hay casos en que hay ordenada al origen, pero raíces no tenemos. Entonces, es una función racional cuya asíntota vertical la determina este valor, que es el valor que yo restrinjo, que se denomina polo. Ahora, ¿cuándo? ¿Qué otros casos puedo tener? Puedo tener también otras funciones racionales donde, si ustedes miran acá, yo tengo esta función racional en la cual, en esta, el número de, nosotros recién teníamos, si yo acá lo pongo en 0, fíjense que es la misma, parecida a la que estábamos viendo recién, 1 sobre x, nada más que ahora esta sí tiene raíz y es el valor 2. Si yo observo este valor 2, es el valor que anula el numerador.
Entonces el valor este que anula el numerador se denomina raíz. ¿Cuál es el polo de esta función? 0. Por eso hay una asíntota vertical en 0. Si yo modifico e incremento, pasa lo de recién. Si yo modifico y pongo este valor en 1, fíjense que no cambió la raíz, pero se desplazó horizontalmente la función y la asíntota vertical pasa por menos 1,1, que es el signo cambiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué efecto tiene? Fíjense que la raíz no se modifica, porque yo no estoy modificando el numerador, sino el denominador. Al modificar el denominador, lo que yo hago es ir haciendo un desplazamiento horizontal de la asíntota. Entonces lo que hace es cambiar de cuadrantes, pero el 2 sigue siendo raíz de esta función. Ahora, en este otro caso, la diferencia que tenemos es que tenemos una función donde en el numerador tengo un polinomio de grado 2, ¿sí? Un polinomio de grado 2 y un polinomio que fíjense que acá debajo tengo un polinomio de grado 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que ahora, en esta, cuando yo modifico el número e, van cambiando la orientación de las ramas, cambia totalmente y ahora se me hace mucho más difícil encontrar los polos. En este ejemplo, si yo lo parara en, por ejemplo, el valor 1, o lo colocamos en 0, cuando yo lo cambio a 0, fíjense en que acá, ¿qué aparece? Y aparece una asíntota vertical, ¿sí? En x igual 0. Si yo lo modifico y lo coloco en 1, la asíntota, hay una asíntota vertical en 1. Pero en cuanto yo sigo con las modificaciones de esta, fíjense en que la asíntota sigue siendo una asíntota vertical, pero va cambiando totalmente. Ahora, fíjense en qué pasó acá. Cuando yo lo coloqué a la en 3, dejó de hacer una función, pareciera que la gráfica deja de ser una función racional, con cortes. ¿Y qué pasó? Que ahora x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, si yo x cuadrado menos 9 lo pienso como una diferencia de cuadrados, nos quedaría x menos 3 por x más 3. El x menos 3 se podría simplificar y quedaría la curva x más 3, donde x más 3 es una función lineal, la gráfica. Pero hay puntos que si la dejamos de esta manera, el 3 sigue sin estar. Y como que acá no tiene demasiado sentido esta asíntota, ya vamos a ver cómo se reciben el nombre, estos puntos. A pesar de que la gráfica pareciera que no es una función racional, sigue siendo una función racional con algunas particularidades. Entonces, en cuanto yo voy moviendo e incrementando este denominador y arriba tengo un polinomio de grado 2, fíjense en que la asíntota vertical sigue estando, pero aparece otro tipo de función donde ahora tenemos una función donde hay una asíntota también oblicua, que ya la vamos a ver. Entonces, este tipo de función tiene dos asíntotas, una vertical y otra oblicua. Entonces, fíjense en que las funciones racionales pueden tener asíntotas verticales, oblicuas y también horizontales, que lo vamos a ver en el próximo video. Y además, pueden tener ordenada y raíces, y todo va a depender de la forma matemática de esta división con la expresión fraccionaria.